A ver. Bien, perfecto. Ahí empezamos. Bueno, voy a ver, remarcar acá. Más arriba. Ahora lo puedo. Ahora puedo jugar un poco más. Más abajo. Ahí. Línea recta. Ahí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ondear un poco con lo que había mencionado el otro día. Fluidos. Pero esta vez con un poco más de detalle en en un par de cuestiones que creo que son muy interesantes de ver. Eh, Más allá de las cuestiones que uno después se le presente los problemas, eh, es muy importante tener en cuenta dos cuestiones importantes. Supongamos lo siguiente, tenemos un objeto adentro de en un vaso, un objeto adentro de un vaso con agua, por ejemplo. Eh, si nosotros, esto que tenemos acá, despreciamos supongamos, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, despreciamos el peso? Despreciamos el peso. Esto es algo muy importante de que uno lo piense para que los problemas sean un poco más simples. Pero digo el peso no del peso del objeto, sino el peso del fluido. Del fluido. ¿Por qué será tan importante ver desde ese punto de vista más que del objeto cuando sube? Eh, si nosotros despreciamos el peso del fluido, eso es lo mismo que haber dicho eh, que la presión va a ser la misma en todos sus puntos. No importa que si está acá abajo o acá arriba, va a ser la misma presión. Pero obviamente la realidad eso no es cierto, ¿sí? Pero es una idea interesante saber que si uno despreciara el peso del fluido, se daría cuenta de que la presión sería la misma en todos los puntos. Igual en todos los puntos. Eso por un lado, todos los puntos. Bien. Por otro lado, sí lo es, pero quería mencionar un poco lo que pasaba si uno no lo estuviera en cuenta, por las dudas, porque siempre suelen haber cuestiones en las que uno capaz tiene en cuenta el fluido, el peso, y a veces no lo tiene en cuenta, y esto es muy importante. Sí, sí. En realidad no depende mucho del peso, depende de otra cosa, no solamente, depende de otra cuestión más. Ahora vamos a analizar bien en detalle lo que pasaría. Esto era un detalle más o menos ameno, que lo que en realidad yo quería hacer hincapié es no en esto, sino después ver en el objeto qué es lo que le sucede, desde el lado de la dinámica, que es importante verlo. Supongamos, hago un diagrama del cuerpo libre del objeto sí, adentro en el líquido. Sabemos que va a haber una fuerza peso, eso ya lo sabemos. Una fuerza peso. Perdón, no voy a poner P, voy a poner una fuerza masa, voy a poner una fuerza masa por gravedad, voy a ponerla así para que se note, para no andar haciendo confusiones con la presión después. Eh, el objeto experimenta dos cosas. Primero, el peso, como uno bien ve, que va haciendo para abajo con el agua. Y el agua en sí mismo te genera también una fuerza contraria para arriba, queriendo devolver el mismo objeto para arriba. Y esto se hace llamar como presión inicial, que es la que baja, y la que sube, y la que lo sube es la presión que uno ya tiene. Entre medio de estas dos hay una altura H, la cual es muy importante verla y hay que intentar esto, este objeto que está así, estático, digamos, en el agua, esto quiere decir que está en equilibrio, ¿cierto? Está en equilibrio. Entonces, si uno lo mirara como diagrama, ¿qué cosa? La altura del objeto sería la altura desde acá, hasta donde, digamos, no sería la altura del mismo objeto, sino la altura que ha recorrido en realidad, lo que expresé mal ahí. Era un poquito más para arriba y había una presión cero
Era más o menos para que se entendiera bien lo del tema dinámico. Bien, entonces podemos pensar y ver que podemos andar pensando un poco sobre el tema de la ley de Newton y un montón de cosas más que sí. Antes habíamos mencionado que tenía mucho que ver con el área y todo el tema, la cuestión del fluido y todo el tema del objeto puesto dentro de una superficie. Pero no es solamente eso. Les hago un recordatorio. El peso era igual a la masa por la gravedad. ¿Eh? Pero además de eso, la masa la podríamos haber expresado de otra manera, que podría haber sido densidad por volumen, por la gravedad en sí misma. Pero el volumen podría haberse escrito de otra manera. ¿Y cómo se puede escribir el volumen? Se puede escribir de la siguiente forma. Área por altura por la gravedad. Ahí está, listo. El área por la altura. Y acá está justamente la altura. La altura respecto al tema de la presión. Pero voy a poner acá peso. Voy a poner acá porque si no se me confunden con la letra P acá. Entonces, si uno ya sabe la densidad por el área, por altura, por la gravedad, es lo mismo que el peso. Entonces eso quiere decir que, mirándolo bien con exactitud nada más, tratar de ser lo más exacto posible, si uno piensa, y esto con cuidado, si yo tengo la presión por el área menos la presión inicial por el área, digamos, estamos solamente hablando de esto. Pero nos falta hacer algo más. Tenemos que analizar el tema del objeto este. Entonces vamos a tener que usar esto que está acá, que es lo que acabo de mostrar acá. Entonces, menos. En realidad, no es la densidad, perdón. Esta es presión. Entonces, menos la presión por el área, por la altura, por la gravedad. Y todo esto tiene que estar igualado a cero porque estamos en equilibrio. Entonces, un detalle que uno puede ver acá es el siguiente. Si uno lo puede ver con cuidado, la presión menos la presión inicial que uno tiene va a quedar igual a ¿qué? A la era cierto lo que estaba diciendo, esto es densidad. Eso era densidad. Entonces nos queda igual a la densidad. Esto es solamente para que uno pueda ver la fórmula cómo sale. Gravedad por la altura. Esta es la relación de cómo está relacionado el peso en función del fluido y cómo se va a comportar. O sea, a ver, no, porque se eliminan. Sí, se eliminan de por sí, ya lo paso para el otro lado y se termina eliminando todo y te quedan solamente las presiones. Sí, porque lo saqué por factor común. Acá yo ya tengo el cálculo armado, pero no quise irme tan por las ramas porque es solamente una mera explicación de una fórmula importante que es para el equilibrio. Sí, sí, ojo, de líquido. Todos estamos hablando de líquido. No, del objeto solamente lo que nos interesaría, ¿qué sería? Nada, en realidad, en general. Nos interesaría, no nos interesa en realidad nada, porque estamos todo el tiempo trabajando en fluido. Pero lo importante era ver su interacción, cómo estaba interactuando acá. Y tener esta fórmula importante ahí a la mano. Que no tiene un nombre en general, es solamente, eh, uno podría decir, cuando un objeto está en equilibrio en un fluido, esas cosas, y se tiene que cumplir esta relación. Es más que nada eso. Eh, bueno, y después de eso, a ver, hay un par de cuestiones más que. Bueno, hay unas cosas de compresión, pero creo que no hace falta hacerle hincapié, pero eh, vamos a irnos ya que estaba con este grafiquito así, voy a ir a lo de flotación, del tema de la flotación, que es muy importante. Que creo que uno lo podría llegar a ver en algún momento y se lo van a explicar. Pero bueno, no olvidarse de esta fórmula que tiene que ver mucho con un objeto cuando está sumergido.
Cuando está en equilibrio, obviamente, no cuando está bajando, capaz tendrías que hacerlo tender a eso, entonces ahí podría despejar lo que falta. Pero, concreto, volviendo a lo del tema del objeto en una, en un fluido. Sabemos que hay un peso, y acabé de mostrar recién que había también una fuerza que la llevaba para arriba. Y ahí yo había marcado que eran presiones, pero en realidad eso se llama también, porque la presión en realidad ocurre en el objeto en sí mismo a medida que va bajando, pero hay algo más involucrado ahí, que es lo que provoca que este objeto tienda a irse para arriba y no se quede tan abajo. O a veces se hunde más, o a veces se hunde menos, o a veces flota y se queda. Eso es una pregunta muy importante de ver. La fuerza que va a llevar para arriba este objeto, como se pueden imaginar, se llama E. ¿E de qué? E de empuje. Es una fuerza de empuje. Una fuerza de empuje. Que es la que nosotros la podríamos llamar empuje o fuerza de flotación. De flotación. Ya cuando uno le dice fuerza de flotación, ahora uno se le va encendiendo un poco la lámpara y se va a dar cuenta de que esa fuerza de flotación de la que estoy hablando, o de empuje, como bien lo dije ahí, es la que es la fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto, pero no sobre cualquier objeto, sino sobre el objeto emergido, el que está dentro, el que está sumergido. Sumergido. ¿Sí? Por eso, para que uno lo tenga bien, es la fuerza del fluido ejercido al objeto sumergido. Bueno, además de eso, hay un poco cuestiones después que ahí voy a aclarar un poco los principios y que hay que tener muy en cuenta, pero vamos a hacerlo con un breve ejemplo. Supongamos, no el objeto este, supongamos que no hablemos de este objeto y hablamos de, por ejemplo, una pelota inflada. Uno cuando tiende, además de que la pelota en realidad no pesa mucho y pesa poco, si uno le ejerce una fuerza para abajo, uno se va a dar cuenta enseguida, la pelota esa de playa, por ejemplo, que a medida que la vas bajando, cada vez es más complicado bajarla y seguir bajándola hasta la profundidad y tiene que ejercer mucha fuerza para llegar a eso. Entonces, y entonces la supera la fuerza de empuje y vuelve para arriba como si fuera una bola de cañón para arriba. Como que se pega un revuelo. Entonces, para que vean ustedes que es diferente en cualquier tipo de objeto. Si yo veo un objeto sólido, es un poco más complicado de que el empuje lo lleve para arriba y flote. En cambio, como esta pelota de playa es medianamente liviana, uno no tiene tantas complicaciones de decir, bueno, esto no tiene tanta masa, entonces el empuje, como bien había mencionado antes, la masa sí tiene su efecto, pero al mismo tiempo no lo tiene en el momento de las operaciones, sino en el momento de cuando se ejerce la fuerza para arriba, nada más. Y cuando se lo sumerge el objeto, es muy importante eso también. Si no está sumergido, esto no ocurre. Pero bien, yendo un poco más a detalle, y no quedarnos con esto nomás, esto lo voy a borrar acá, y voy a introducir un poco los principios. Hay dos principios en realidad que por el momento uno ha visto y los tiene bien calcados en la cabeza. Después a ver, hay dos principios, pero voy a introducirme primero con este. En realidad tenía que haber empezado por el otro, pero ya vamos a ir directamente a ese después. El primero es el principio de Arquímedes. En realidad es el segundo, pero bueno, Arquímedes. Bueno, el principio de Arquímedes dice, todo que justamente tiene que ver con lo que tiene que estar sumergido. Todo objeto, y esto lo digo un poco de manual, todo objeto parcialmente sumergido en un fluido es lo mismo, es igual a lo siguiente. Es igual a lo siguiente. Cuando está sumergido. Y tiene el siguiente cálculo. La fuerza de empuje es igual a ¿qué? A la masa de el líquido. Por la gravedad del líquido. Por la gravedad, perdón. Pero también hay otra cosa más.
también es igual a la densidad del líquido, acá en este caso, por el volumen del líquido, por la gravedad. Estas son las dos ecuaciones importantes del principio de Arquímedes. Pero, claro. Ujú. Claro, porque acordate lo siguiente. La densidad de cualquier objeto aquí es igual. Las unidades. A kilogramos sobre metro cúbico. Ah, perdón, metro cuadrado. A metro cuadrado. ¿Sí? Esto es de volumen, esto es unidad de volumen. Si hubiéramos hablado de superficie es metros cúbicos. ¿Sí? Eh, ya lo estoy confundiendo un poco. Al revés, no dije nada. Metro cúbico. No estoy tan acostumbrado a hacer temas de fluido, pero sí. Metro cúbico. Entonces, si uno dijo que la masa de líquido son kilogramos, uno puede decir tranquilamente de que en realidad uno podría poner densidad por volumen porque los kilogramos van a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a qué? A los metros cúbicos por eh, los kilogramos sobre metros cúbicos porque se va a cancelar los metros cúbicos. Entonces se cumple la igualdad, se cumple la igualdad con las unidades. Entonces, de ahí viene también. Es una descomposición, digamos, de la unidad. Por eso se puede decir que la densidad del líquido por el volumen del líquido es igual a sería equivalente a decir que es la masa del líquido. Por el tema, por las fórmulas anteriores mostradas de la densidad al principio, que eran la de introducción de fluido. Para no irnos tan rápido en eso. Pero esto que te estoy mostrando acá es solamente si el objeto está sumergido, está parcialmente sumergido por un tiempo. Parcialmente sumergido. Si no, esto no se puede aplicar. Tiene que estar sumergido, digamos, podría decirse en su totalidad, sí, pero uno tendría que ir viendo qué pasa. Tratar de analizar esa parte cuando está sumergido. Si no está sumergido, una parte, aunque sea, no puedes hacer esto. Que en realidad lo va a estar casi siempre, así que va a servir de mucho hacer este tipo de análisis. Bueno, voy a borrar esta partecita, a ver. Bien, esto sería el principio de Arquímedes, pero faltan unos detalles más aclarados. También, la fuerza de empuje podría escribirse también como la densidad del líquido por el volumen del líquido. Ah, no, pero esa ya la había escrito. Sí, no, perdón, no era la de volumen del líquido, era el volumen del sólido por la gravedad. ¿Por qué yo puedo decir esto también que es equivalente a decir que es esto? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un objeto en un vaso con agua, por ejemplo, supongamos que el agua, perdón, no vamos a poner el agua que está así, sino que lo voy a hacer un poco más grande el dibujo, así se puede entender bien por qué yo puedo decir que el volumen del sólido yo lo puedo poner equivalente al volumen del líquido. Porque recordemos que cuando yo pongo en un vaso de agua rebalsado un objeto medianamente proporcional, ¿no? Algo así, el volumen del líquido tiende a subir, ¿cierto? Supongamos, por eso hago el ejemplo con el tema de un vaso con agua rebalsado. Si yo al objeto, se va hundiendo, ¿no? Y se va hundiendo. Y se hunde hasta acá, ¿no? Nosotros sabemos exactamente que este objeto tiene un volumen, ¿cierto? Y de alguna manera, este volumen está completando el espacio proporcional del líquido que se ha caído afuera, ¿cierto? Que se ha caído afuera, que ha rebalsado. Significa que, supongamos, a ver, esta liñita que estoy marcando acá, todo esto que está acá, es el volumen perdido de agua.
pero ese volumen perdido de agua es el equivalente a lo que había de volumen del objeto. Por eso cuando uno pone el objeto acá y espera unos segundos, va a ver que cuando, supongamos, vamos al McDonald's, ¿no? Vamos al McDonald's rápidamente a eso. Vamos a irnos a un ejemplo medianamente cotidiano. Vos pedís una gaseosa y ellos te preguntan, ¿con hielo o sin hielo? Si vos le decís con hielo, obviamente vas a tener menos jugo. ¿Sí? Tenés menos jugo porque tenés hielo y tenés más superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a estar consumiendo la mayoría del momento? 50 hielo, 50 jugo. Porque significa que el hielo está ocupando la mitad de lo que debería estar ocupando el jugo. Entonces, de alguna manera, ellos están ganando porque en realidad no estás tomando menos producto de lo que ellos están pidiendo porque vos tomás hielo. Tomás más hielo y entonces eso significa que estás ocupando el mismo volumen que debería estar ocupando el líquido. No sé si se entendió esto. Eso ahí. ¿Entendido? Perfecto. Por eso mismo, esto se puede aplicar. Por eso el volumen del sólido es lo mismo que haber puesto el volumen del líquido. Es lo mismo equivalentemente. Porque cuando uno pone el objeto adentro de un vaso así, significa que lo que yo puse antes, que me hizo rebalsar y lo que salió para afuera, es lo mismo que lo que está complementando adentro. Por más que se derrita, ¿no? Lo está ocupando de alguna manera, ese volumen lo está ocupando el objeto este, y a cambio el líquido que se cae es proporcional a lo que está complementando adentro. Por supuesto, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí tendréis que hacer la suma en los dos volúmenes. Porque ahí no perdiste líquido. Pero esta es la manera óptima de decir, bueno, yo puedo usarlo de esta manera. Uno podría usar esta fórmula, porque nosotros siempre todo lo que es fluido, todo lo que es física en concreto, todo lo que estamos viendo en toda la materia, es todo ideal. No es con la exactitud de hacerlo en la vida diaria bien, digamos, que no va a quedar con la exactitud marcada. Pero sí tiene cosas muy curiosas el detalle que para la vida diaria son clave, porque al fin y al cabo estas cosas uno las ve y uno se da cuenta después de que este tipo de cosas pueden suceder. Pero esto es debido a la teoría. Ahora, partiendo de esto, ahora habiendo tenido estas fórmulas de la fuerza de empuje y todo el tema, vamos a irnos ahora a un último detalle más, que es lo que termina de definir muchas cosas que también podrían no entenderse hasta que uno no las ve. Eh, Y esto es muy importante porque esto termina de definir mucho de lo que uno en las situaciones de los fluidos no termina de entender con claridad. Y acá está todo. Supongamos tres vasos. Pongo un vaso así, pongo un vaso así y pongo un vaso así, ¿no? Son tres vasos iguales, no nos confundamos con eso. Son tres vasos iguales, con la misma cantidad de agua, así. No voy a ponerlo al límite, no está al límite. Supongamos, ¿no? Y supongamos la siguiente cuestión. Tres cosas. Tres objetos cualquiera. Tres objetos aleatorios. Sencillos, sin problemas. El primero. Y esto se me ocurre ahora de momento, porque ahí el problema no lo. Acá en la teoría no te dan los tres ejemplos, yo doy algunos. A ver. Supongamos. En el primer vaso. Espérame. Primero, segundo y tercer vaso. Primer. Vaso. Una pelotita de tergopol. Vamos a poner adentro del vaso. Segundo vaso. Eh, a ver, ¿qué podríamos pensar? Eh, una pelota de tenis. Perfecto. Una pelota de tenis. Perfecto. Vamos a, sí, así sería una pelota de tenis. Tres. Y el tres pondríamos un pedazo de hierro. Supongamos, ¿no? Un bloque de hierro. De acero, lo que uno piense, ¿no? Bien, voy a poner el objeto, voy a poner la pelotita de tergopol. Voy a poner la pelotita de tenis.
y voy a poner el bloque de hierro. Ahora yo pregunto, y esto es muy importante que uno lo vaya pensando. ¿Cuál es el que queda más arriba y cuál es el que queda más abajo en orden, ¿no? ¿Cuál queda más arriba y cuál queda más abajo? Bien, bien. ¿Vos con qué relacionaste todo esto? Ahí escuché el peso. Yo escuché el peso. Ah, sí, bien. Y yo pregunto, ¿estás muy seguro que tiene que ver con la masa y no tiene que ver con otra cosa? Bien, perfecto. Bien, porque al principio de todo lo de fluidos, ¿qué había introducido yo? El concepto de densidad. Bueno, esto justamente se lo tiene que dar un punto de vista con el tema de las densidades en sí. Respecto del objeto y respecto al líquido. Obviamente, a ver, no nos vamos a ir por las ramas, ¿no? Sabemos que la densidad del líquido, vamos a marcarlo así y dejarlo claro. La densidad del líquido es agua, ¿no? Va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. O mejor dicho, podría decirse a cada, perdón, 1 kilogramo, perdón, 1 kilogramo por litro, perdón, sobre litro. Así, también, ¿sí? Esa sería una equivalencia justa, ¿no? La densidad del líquido sería la del agua 1 kilogramo sobre litro. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? En cambio, la del objeto este, ¿cuánta densidad pensás que tiene esta pelotita de Tergopol? Con respecto a la densidad, con respecto a la densidad, sí, pero digo yo, la densidad de la pelotita de Tergopol, ¿va a ser más pequeña, más grande o igual a o igual a la densidad del agua? ¿Cuál de las dos? Claro, la densidad del cuerpo va a ser más chiquita que la densidad del líquido. Esta es la situación que sucedería si pasa eso correctamente, ¿no? Pasaría eso. Entonces, sabiendo ya que si es menor la densidad del cuerpo con respecto a la densidad del líquido, se queda arriba, con el resto, ¿qué va a pasar? Bueno, era la idea. Sí, claro. Ujú. La densidad del cuerpo es igual, vamos a poner así, igual y rayita, porque podría ser un poco variante, pero relativamente no tendría que pasar, pero bueno. Y en este caso va a ser mayor la del cuerpo respecto a la, por eso se hunde. No, no es que tenga no es que tenga mucho que ver el tema de la masa en sí, sino que tiene que ver las dos relaciones juntas. Lo que ocupa al mismo tiempo de lo que pesa, ¿no? Por eso recordemos que la densidad es el cociente entre la masa sobre el volumen. No es solamente, por eso a mayor, por eso es muy importante no pensar todo el tiempo en, ay, qué grande es la masa, sino hay que ver qué tan pequeño o qué tan grande es su volumen, porque si tiene muy poco volumen, pero tiene una masa medianamente tranquila, puede hacer que la densidad sea mucho. Sí, 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 pero no, claro, ujú, claro.
Por supuesto. Por eso mismo. Por eso no hay que pensar mucho. Por eso cuando a vos te planteaban los problemas y te dicen, acá no estamos teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento del aire. Yo suelto una bola gigante de cañón y suelto una pelotita de tergopol, las dos caen al mismo tiempo. Porque no estoy teniendo en cuenta ya la condición fundamental que difiere de todo el resto. Y ahí te das cuenta de que toda la lógica depende justamente de ese rozamiento y si no lo estuviera, todos caerían iguales. Y esto también. Cosas como esa también son, es un poco subjetivo, pero en este caso, si la densidad del objeto es mayor a la densidad, perdón, la del cuerpo es mayor que la del líquido, el objeto se queda hasta el fondo. Por eso cuando uno, a ver, eh, va al mar, ¿no? Va al mar y uno piensa, uy, van a haber barcos hundidos, vas a darte cuenta que el barco está recontra hundido porque tiene tanto tamaño, tiene tanto peso, con tantas vigas, tanta madera, tantas cosas, que vos decís, claro, con razón se queda hasta el fondo de ese barco si se hunde. Por supuesto. Cosas como, por eso también el flotador, cuando uno se lo pone o lo que fuera, el salvavidas o todo está hecho de una manera que la densidad que tiene es la mínima, como si hubieran pequeñas cosas de tergopol adentro de la. Porque uno también lo podría pensar así, ¿eh? Un chaleco de salvavidas, puede que haya pelotita de tergopol adentro y te hacen flotar a propósito, no es que tenga algo más adentro. Tiene algún material en concreto que le provoca que la densidad sea muy grande, sea muy pequeña, menor a la del agua. Entonces eso te hace tender a que vos te quedes para arriba, por más que vos tengas una densidad mucho más grande, que en realidad se equivale. Entonces se mantiene en equilibrio. Y se cumple lo que antes había mencionado por ahí, que se quedaba o muy arriba o muy abajo y todo ese tema. Que es muy interesante de ver, ¿no? Después, ahora uno cuando vaya haciendo los problemas los va a ir afianzando, pero creo que el tema del empuje, todo este tema de las densidades es algo que ayuda bastante a la comprensión de los problemas después cuando uno haga la guía. Bien, ¿cómo está ahí? Va, va. Ya se quedó pasmado, dijo, ¿y esto que me mostró qué es? Era de no, era de no creer. Pero bueno, así son los fluidos. Así son los fluidos. A ver, ahora nos vamos al otro famoso principio, que es el que no es el no menos importante, pero creo que creo que tiré el más interesante ahora y ahora el que capaz no es tan interesante después. Y justo tenía que ver con los temas de las presiones que lo dejé pasar por alto un momento. Pero vamos a irnos a ese ahora. El segundo este es el primer principio, el que mencioné antes era el segundo. El primer principio es el principio de Pascal. Principio de Pascal. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacerlo medianamente práctico, no irnos tan al carete con el tema de la teoría esta. Lo voy a decir un poco verbalmente como lo tengo acá y después yo hago los ejemplos yo propiamente y se hace más tranquilo. La presión aplicada a a un fluido en un lugar cerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido, tanto al objeto como a las paredes respectivamente. No se entendió un carajo seguramente, pero lo que quiere decir es lo siguiente, que por ejemplo, esto pensémoslo, creo que el ejemplo más básico que uno podría dar es el de la presión hidráulica. ¿Sí? A ver, es como una equivalencia. ¿Sí? La presión aplicada, supongamos, hay todo un líquido acá. Hay todo un líquido acá y tenemos dos presas hidráulicas, una R2 y esta es R1. ¿Sí? Este líquido que está acá, toda esta línea, ¿sí? La presión que tiene, la presión es la misma, en todo su trayecto, siempre que esté encerrada, siempre que esté encerrada. Si no está encerrada, no es la misma presión.
Pero lo que quiere decir es que la presión que es aplicada tanto por izquierda como por derecha van a ser las mismas. En este caso, a ver, lo voy a llevar al tema de la equivalencia, así se ve más claro. Cuando yo aplico lo voy a hacer un circulito acá, supongamos, tengo un círculo acá, y está parte de la prensa hidráulica, así. Tenemos que es esto mismo que está acá. Esto es R1. Vamos a tratar de hacerlo un pedacito un poco más entendible. Esta prensa va a ejercer fuerza para abajo, fuerza 1, digamos, ¿no? Y la presión que ejerce, como yo había mostrado antes, va a ser fuerza para arriba, ¿no? No confundamos el empuje acá. Es la presión. Es la presión, nada más. Al mismo tiempo, no nos olvidemos del área que va a ocupar todo este líquido, que también es importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la presión en todo este trayecto, tanto por acá como por allá, va a ser de la siguiente forma. La fuerza ejercida en 1 dividido el área que ocupa, ¿no? Es lo mismo que haber dicho por el lado de la fuerza 2 sobre el área 2. Ojo con lo siguiente, área 1 no quiero decir todo esto, sino el área en donde se está aplicando la fuerza. O sea, significa, digamos, el área que tiene un círculo, ¿no? Si uno lo mira bien, es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el área 1 de este. Y este también sería otro pi por radio al cuadrado, un cachito más grande, por ejemplo, ¿no? Así se podrían calcular. Lo que quiero decir es que la presión se va a mantener igual en todo el trayecto. Y que esta equivalencia se va a mantener, siempre y cuando el líquido esté encerrado. ¿Sí? No es algo tan confuso, pero la presión es la misma en todas partes, mientras siempre y cuando esté encerrada. Si no está encerrada, es un poco complicado de darse cuenta. Y después hay un par de cosas a tener en cuenta del tema de presiones, porque presiones hay muchos tipos de presiones y capaz uno no los tipos. Hay dos, sencillamente. Presión manométrica. La habrán escuchado hablar, manométrica. Y después la otra es presión atmosférica. ¿Sí? Yo pregunto, a ver, por ejemplo, la presión manométrica, ¿de dónde piensan que sale? ¿O dónde podrían tener un ejemplo claro de una presión de ese tipo? Bien. Por ejemplo, sí, la presión manométrica, yo para no andar en detalle, después uno puede investigar por su cuenta y investigar lo que es la presión manométrica en general. Pero la presión manométrica en general, un ejemplo de eso sería en un neumático. Presión en un neumático. Presión en un neumático. ¿Sí? Bueno, y la atmosférica podría uno pensarla en la capa de ozono y todo el tema, y todo el temita ese, de ozono y un montón de cosas más. No necesariamente la capa de ozono, sino podría uno ir pensando un poco el tema climatológico, no tratar de pensarlo tanto como algo tan... Porque en realidad la presión atmosférica lo único que nos va a interesar es saber la presión atmosférica en general, que es la que, a ver, creo que la tenía que anotar, la presión atmosférica de la Tierra, que es la de 10,3 y 25 pascales. Ese es el dato que nos interesa nomás de la presión atmosférica, que la tenemos siempre, como la gravedad, digamos. Va a ser un dato amigo de todo el problema, que no nos vamos a ir tan lejos con eso. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es un detalle, porque en realidad ahora el problema no le vamos a darle bola, no le vamos a dar bola a esto. Pero para que no nos quede la menor duda, la presión, otra equivalencia que tenemos más es que la presión total
es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Que esta sí es una fórmula que es real porque en realidad uno si está en el agua, por un lado, uno está dentro del agua, nadando, por ejemplo, sumergido, y uno está experimentando, por un lado, la presión en la que uno está encerrado en el agua, como pasa con el tema de los neumáticos, que va a ejercer la presión tanto por izquierda como por derecha, así, arriba y abajo, y después cuando uno sale del agua, experimenta ambas, experimenta la atmosférica, que vienen por todos lados, y experimenta la manométrica abajo con su cuerpo, digamos, con sus piernas ya, digamos, con su torso y todo el temita, porque uno ya levantó la cabeza y con eso uno siente ya la presión atmosférica de afuera, que es totalmente diferente a la manométrica que es la que experimenta los peces del agua ya, que están abajo todavía, el cuerpo está abajo del agua. Son cosas, son detalles que uno después por teoría el jueves lo van a poder ir viendo, la mayoría, que son detalles bastante interesantes. Ahora voy a ir a... Ahora sí me voy a un ejercicio que tenga que ver con esto, con el principio de Pascal, porque no es algo que tengamos que despreciar. Y después, bueno, veremos las dudas, lo que haya, y ver ahí algún ejemplo más de esto, si lo podamos ir trabajando. No voy a guardar la fórmula por las dudas. Bien, un ejercicio sencillo. Lo dejamos así, ¿no? Porque en realidad uno va a la mayoría de los problemas son con presa hidráulica o con termómetros o con, sí, o con un termómetro o con una presa hidráulica que es más finita y es más, va más para arriba y más para abajo, son más, y es más finita la cosa. Pero bueno, cuestión. El problema voy a pensarlo en la siguiente medida. Tengo datos, ¿no? Tengo datos. El problema no tengo la fuerza F1. No sé la fuerza F1 que causa esta primera prensa. Pero sí sé que el radio 1 de esa prensa es de 0,2 metros. Y que la del 2 y la del 2 es bastante grande, va a ser 4 metros. ¿Sí? Entonces, sabiendo solamente... a ver, ¿tenía algún dato más? Eh, creo que no. No. Sí, perdón. La masa de la prensa hidráulica 2 es de 20.000 kilogramos. ¿Eh? Bueno, ahora, ¿cómo uno podría resolver este problema y obtener la fuerza que se ejerció en 2? Sí. Ujú. Sí. 220.000 kilogramos. Sí. ¿Y cómo lo podemos, y cómo hacemos? A ver. Ojo. El F1, por ejemplo, a ver, vamos a despejar acá. F1 va a ser igual a fuerza 2 por área 1 dividido área 2. No, el P no lo considero porque no tengo la presión. No sé la presión. No me dieron ese dato. Pero yo sé que es como una presión hidráulica. Entonces, como una presión hidráulica, yo puedo aplicar el principio de Pascal y resolver desde ahí. No irme tan lejos, digamos, a eso me refiero. No es necesario irse por las ramas. En la mayoría de los problemas de las guías y todo que van a ver de fluidos, también no hay que irse por las ramas, es solamente mirar el comportamiento
y ver qué uno tiene. Por ejemplo, a ver, ¿qué fuerza experimenta respecto a la prensa hidráulica adentro de todo esto? La fuerza F2, ¿cuál va a ser? Supuestamente. Sí, en realidad la tenemos, pero faltaría un detallecito. Acordémonos, es una prensa hidráulica, entonces es lo mismo que haber dicho masa por gravedad de la prensa hidráulica. Eso sería F2. Ese era el detallecito que trampa que faltaba. Claro, por supuesto, faltaba eso. Entonces F1. Ahora recordemos una cosa. ¿Cuánto era? ¿Cómo sacamos área 1 y área 2? Sí. Entonces, masa de 2 por la gravedad por el pi por el radio al cuadrado de 1, radio 1 al cuadrado, sobre pi por radio 2 de 2 al cuadrado. Como el pi este está en ambos lados, se va a ir de acá y de acá. Entonces solamente nos queda masa de 2 por gravedad por radio 1 al cuadrado por radio 2 al cuadrado. Y ya estaría. Bien, ¿cuánto vale el radio, la fuerza 1 entonces al final? Teniendo todo eso. Ujú. ¿Cuándo? Ojo, esperá. 20.000 kilogramos por 9,81. Faltó, pará. Sí, dividido. No, 0,2 al cuadrado. No, 0,2 es el de arriba. Sí, entonces no queda tan grande. Ujú. Perfecto. 490,5 newtons. Fíjense lo mucho que puede llegar a ser de simple, digamos, ¿no? No tiene tantas complicaciones, pero bueno, uno, ahora si uno va a las guías del cero y las mira y le echa una revisada, se hace una idea de que es muy, no es complicado, pero bueno, hay que prestarle mucha atención eh, respecto a ese temita. Bueno, a ver, a ver, ¿qué más nos quedaría a ver? A ver. Además de esto, porque después hay un par de cosas que yo no me acuerdo si realmente uno las vio con los fluidos. Y no quiero andar dándolas porque yo estoy seguro de que eso no creo que lo vayan a dar. Pero, eh, a ver, mira. Bueno, y vamos a ver uno de los de que planteé al principio, no de las paredes hidráulicas, sino de lo principal que había explicado al principio, que no di mucha pelota y lo dejé pasar. Eh, supongamos, tenemos un objeto sumergido, una altura h y está sumergido y experimenta una presión P y acá presenta una presión atmosférica, digamos. ¿Sí? Eh, dos detalles. A ver, espera. Eh, bueno, la presión atmosférica ya sabemos que es igual a 1 atm, igual a qué? A 0 a 10 con 13 25 pascales. Eso no
No nos quememos por el tema de los pascales ahora, que no hacen gran diferencia. Y lo otro marca que la presión que uno que está experimentando este objeto ahora mismo son de 5 atm. ¿Sí? Y después nos dicen que la densidad del H2O, que es la del mar, pero del mar, ojo, del mar, es igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. El problema nos pide a qué profundidad está el objeto respecto al punto cero, al punto inicial, digamos. ¿Qué tan profundo está? ¿Sí? Entonces, pensemos. 5 TM es la presión que está experimentando ya, digamos, pensemos lo de la siguiente manera. Esta es presión inicial y esta es presión final. Sí. Un detalle, son 5 ATM. Esto lo podemos convertir igual que a esto. Es multiplicar esto por 5 y uno ya tiene lo mismo. Entonces sería 50, para no irnos tan lejos, a ver, espera, lo voy a multiplicar por 5 por las dudas. 10, 13, 25 por 5. 500, 500.600, 625 pascales. Esos son los 5 ATM que experimenta. Entonces, pero ya tenemos por eso era importante que, por eso está bueno que me hayas preguntado, ¿qué densidad, Guille? ¿Qué densidad me está hablando? La densidad del líquido. No la del objeto, porque realmente no nos interesaba la densidad del objeto ahora acá. Sí con el principio de Arquímedes, pero no acá. Entonces, lo voy a... Claro, sí. P menos P inicial igual a la densidad del líquido, lo voy a poner por las dudas, por la gravedad, por la altura que es la que estamos buscando. Supuestamente tendríamos... Sí, claro que son 500, sí, son 500, 506, 506.625 pascales. Sí, y 30 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, sí, claro. Y ahí está. ¿Y esto es igual a qué? Ahora haciendo los cálculos nomás, ya. No, no tiene sus complejidades, pero sí tiene un... A ver, espera. 506, 625. Espérame que lo escribo bien. 506, 625 pascales. Ahí. No hay un coma entre medio, es casi un medio millón de algo. Digamos, medio millón de pascales casi. Metros, sí, metros. 11 metros, perfecto. La altura va a ser esa es la profundidad que tiene el objeto respecto a la orilla. No, respecto a la orilla no, respecto a la atmósfera, cuando sale para afuera. Es una idea general nomás, porque después uno cuando vaya a algún problema de la guía, no creo que vaya a ser así. Pero lo de la presa hídrica puede que sí, ¿eh? Porque lo único que uno tiene que pensar es realmente en el área del cilindro y ya está. O del área del círculo en general y ya está. No tiene muchos problemas. Creo que al inicio siempre es así con el tema de la prensa hidráulica. El resto no creo que uno tenga un problema con eso. Bien, perfecto. A ver, ¿qué más nos quedaría? Porque después no me quiero ir tan lejos por las ramas, porque todavía no miro la teoría. Así que no. Porque después van a dar. Porque puede que les den o pueden que no les den el concepto, que es
el módulo de la compresión, digamos, el módulo de la compresibilidad. ¿Qué tanto se puede comprimir un objeto por la presión, digamos? A ver, de la siguiente manera. Como un objeto, si está sumergido en un líquido, puede experimentar una presión que puede llegar a ser tan fuerte que lo puede llegar a deformar un poco. ¿Eh? Tipo por eso creo que no es tan adecuado andar explicando esa parte, digamos. Porque yo tengo en claro que esa parte no creo haberla visto yo, entonces no estoy muy seguro. Entonces lo dejo un poco por ahí, por las ramas, para que lo puedan buscar. Ya es el modo de la compresibilidad. Voy a poner la forma por las dudas. Es la presión que comprime al objeto. Ese es el modo de la compresibilidad. Es cuánto puede llegar a afectar su forma natural del objeto, el agua. O el agua o el líquido que le esté efectuando la presión. Lo voy a escribir nomás. Se escribe con letra B y se escribe con, bueno, la fórmula es la siguiente. Es menos el delta de presión, o sea, el final menos el inicial, sobre el delta de volumen que tenga el líquido sobre el volumen. Por eso, como no hago tanto hincapié en detalle a esto, a lo que me refiero es, el módulo de la compresibilidad es solamente una medida para vos decirme qué tan fácil es, qué tan maleable es que el objeto se deforme por la presión ejercida y qué tan fácil o qué tan difícil se le hace al líquido para deformarlo. Por ejemplo, un bloque de hierro es más complicado de deformar. En cambio, si uno deja algo un poquito más pequeño o algo más concreto, lo deforma más fácil. Que en realidad, esto es un detalle importante. El módulo de la compresibilidad en realidad pega más en temas de gaseosos que de sólidos. Porque los sólidos en realidad no se suelen comprimir tanto. ¿Sí? Poder tirar un pedazo de madera al agua y puede que lo comprima un poco, lo vaya deformando y a la semana siguiente vos vas a buscar ese bloque y ese bloque está un poco más deformado y pierde un poco de volumen. Pero suele afectar más a lo gaseoso que a lo sólido en concreto. Porque los sólidos se suele mantener mucho más. Suele tener una compresibilidad mucho más estable. Bueno, eso fue respecto a eso. Después hay es, eh, o sea, los sólidos y líquidos son más difíciles de comprimir, de comprimirlo. En cambio es más fácil el gaseoso separarlos todos porque, bueno, uno en el introductorio ya sabe que uno si dibuja un sólido o dibujamos un líquido o dibujamos ¿cómo es? El gaseoso, los tres no se comportan iguales, entonces gaseoso, bueno. Y la forma molecular tiene mucho que ver con este tema de la compresibilidad, que por eso no quiero hacer hincapié, porque creo que más para los químicos va esto. Que el sólido tiene las moléculas más unidas, con mayor orden, digamos, mayor orden. Los líquidos están un poquito más esparcidos, están esparcidos por todos lados. Y los gaseosos están recontra separados, digamos. Entonces es más fácil comprimir estos objetos así gaseosos, a diferencia del líquido y el sólido, que son más complicados de deformar. De deformar o de comprimir, en realidad, la palabra. Es más complicado de comprimir. Por eso no quiero hacer mucho hincapié en eso, porque tiene más que ver con el tema del molecular, y entonces yo creo que a los sistemas mucho no les tiramos esas cosas. Pero bueno. Bien. ¿Cómo quedó hasta ahí? A ver. Por, e- por eso, sí, por eso yo traté de no tirar mucho más de eso, porque por lo general uno no le va a prestar mucha atención a eso y a los químicos en general les presta más, da más énfasis a eso. Pero sí, a ver, ¿faltó algo más? No, perfecto. A ver, bueno, vos no tenés ninguna duda. Vos andás perfecto, no tiene. Va bien, ¿no? Así que
Ujú. Sí, porque son esas dos cosas, son los principios esos, un poco las relaciones esas que tienen, no olvidarse nunca la densidad y las relaciones que conservan, si tienen equilibrio y esas cosas, y después el resto, ya después faltarán algunas cositas más, pero en general es medianamente eso, lo de fluidos, no tiene mucho, eh, no hay mucho más que eso. Después, ya la semana que viene daré un poco más de fluido, cerrarlo, tratar de hacer un poco de hincapié en eso y a empezar a hacer ejercicio en realidad de eso. Y ya después, bueno, porque en realidad es un tema corto. Lo hacen corto porque en realidad no le da mucha relevancia con el tema, pero sí es importante verlo. Es importante pegar una revisada por lo menos y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿de dónde viene? Porque puede que no sea tan interesante, pero bueno, hay que tenerlos presentes. Sobre todo el tema de las perturbaciones, que eso también es muy importante, que va después ligado con las ondas. Así que eh, es clave, digamos, es clave ahora para... En el año en el que yo estuve, dieron ondas al final casi. Y óptica al final. Así que, según el orden, puede que sí. Tomen, den fluidos primero y después den ondas y después den óptica al final, porque en realidad... eh, además, óptica tiene mucho que ver con el tema de el del espejito, de 20.000 artefactos diferentes que son medianamente, que tienen todo que ver con álgebra en realidad, porque dependiendo de qué espejo pongas, si es algo que es más o menos translúcido, o si es algo con una forma más parabólica o más, digamos, cónico, lo que fuera, cambia un poco la diferencia en la que uno visualiza la, los rayos de luz y todo ese tema que son vectores. Lamentablemente óptica es todo muy vectorial, así que, pero bueno, no se ve mucho. Pero está bueno, no, por lo menos para indagar respuestas está muy interesante. Bueno, y las demás materias, ¿cómo van? Yo creo que no tenés nada con ese tema. Ujú. Vos me decís de el, a ver, de la programación modular, eso. Sí, en realidad el procedure, sí, en realidad el procedure es un pedazo de código que vos lo tenés ahí y después en cualquier momento lo puedes volver a aplicar 20.000 veces adentro de tu programa. Son, eh, hay un cacho de código que en realidad sirve para eso, como la calculadora. Si vos no querés sumar, no hay problema. Podés multiplicar, podés hacer un montón de cosas. Hasta que vos no ejecutes la función sumar, el procedure no funciona y no lo usás nunca, el pedazo de código ese que vos armaste. Hasta que yo presione sumar. Y así. El procedure funciona para esas cosas, para tratar de ordenar todo y decir, bueno, a ver esto, yo lo puedo hacer siempre y cuando la persona lo vaya a presionar. Y a la función enciende enseguida. Por eso uno después lo comprueba en el compilador. Uno va al compilador y pone la función, pone el código de la función como el procedure que uno puso y se ejecuta y vos le pones los valores, qué valores vos querés hacer y listo. Y ahí hace todo el procedimiento. Es como si hubieras trabajado todo lo que hiciste al principio en el primer parcial en un solo cacho de código, todo eso adentro y lo puedo ejecutar 20.000 veces cuando yo quiera. Y no tengo que volver a ejecutar el programa, me refiero. Para eso es. Para que no tengas que volver a... Sí. Ujú.
Sí, no. Y después, bueno, eso sería una de las cosas y después lo que sigue sería estructuras. Pilas, colas, eh, las bases de datos, digamos, en concreto, las que hay. Las que existen en general. Pero no menos importante. Pero los precios sí son bastante peleados. No, uno hay que practicarlo. Uno, no sé si vos te descargaste el Notepad Plus, no sé con qué trabajo con qué compilador. Sí, pero digo que podías bajarte algo un poquito más accesible y no tan símbolo del sistema. A eso me refiero. Algo un poco más. Sí lo compila. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo compilo de por ahí. Yo trabajé así siempre. Sí. Sí, siempre lo ejecuté ahí. Nunca. A ver, pará. A ver. Ah, tendrá. Sí, a ver, espera. A ver. Eh, a ver, te pongo un ejemplo. A ver, creo que. Bueno, ahora no te pase y ahí te muestro bien cómo es. Capaz nunca abriste el programa en tu Apple Plus o te lo cargaste una vez, ¿no? ¿O sí? Sí, se usa para programar. Sí, se usa. A ver. Espérame que ahora abrí y me quiso actualizar todo. Pero bueno, igual es rápido, no es tan complicado. A ver. Ahí te comparto igual, pero espérame que lo abro y ya. Sí.